Hola, maestras y maestros, bienvenidos todos a este canal, su casa, donde todos aprenderemos todo lo referente a la nueva escuela mexicana. Te pido por favor que te suscribas, que compartas y nos des clic a la campanita de notificaciones. Mi nombre es, soy la maestra Estela Esparza Huerta, que con todo gusto te comparto el material que hago con mucho cariño para ti. Y el día de hoy vamos a compartirles el estudio del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el texto vigente, decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Y maestras y maestros, con todo el cariño, así como están esos muñequitos, así estamos nosotros con el gusto de compartirte precisamente este material. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes saber que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Y en la siguiente página, maestras y maestros, se declara, se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones, ojo aquí maestros si viene en rojo, artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Y viene el artículo único donde se reforman los párrafos primero y actual segundo y recorriéndose en su numeración para hacer el cuarto. Y aquí vienen maestras y maestros precisamente cómo se organiza el artículo 3 ya con estas reformas y lo vamos a ir viendo en el estudio de manera muy puntual, de tal manera que ustedes identifiquen palabras clave, identifiquen qué incisos o fracciones se derogan y que tengamos una conceptualización, un concepto general, pero eso sí, maestras y maestros, muy puntual de lo que es y a lo que se refiere el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho a la educación. Aquí ya nos habla de una universalidad, maestras y maestros. Es un derecho propio, es un derecho que nadie nos puede quitar. Y vemos aquí inmediatamente que les pongo por ahí párrafo 1, se refiere al párrafo 1 y aquí inicia ese camino del estudio del artículo 3. Es como si fuéramos poniendo miguitas de pan. Vamos a ir viendo ese recorrido hasta llegar a la comprensión del artículo 3. El Estado, la Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, ojo aquí, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. ¿Por qué viene en rojo, maestras y maestros? Porque vemos aquí un nuevo término, un nuevo contexto educativo que es la educación inicial. Es esta y la media superior, aquí ya nos habla de una obligatoriedad, serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Entonces, el trayecto formativo de todos los alumnos inicia desde la educación inicial.
Corresponde al Estado la rectoría de la educación. No perdamos esto de vista, maestras y maestros. La impartida por este además será obligatoria. Pero también vienen otras particularidades que son muy importantes y que no tenemos que perder de vista. Tiene que ser universal, pública, inclusiva, gratuita y laica. Y aquí vemos en ese trayecto que yo les comentaba desde el inicio, vemos aquí que el párrafo 3 es derogado, para que ahí lo encerremos, maestras y maestros, y no se nos pierda de vista. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Y aquí viene el enfoque, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, ese amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí vemos que es muy importante que no se nos pierda de vista todos estos aspectos que van a contribuir a una educación integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes. ¿Sí, maestras y maestros? Y al pie de nuestra hoja, de nuestro cuaderno, viene que es el párrafo 4. No perdamos eso de vista, por favor, maestras y maestros. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso. Fíjense aquí, maestras y maestros, es muy importante, en el acceso. Se tiene que priorizar primeramente, bueno, pues esos derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes que precisamente viene en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y vemos también de esta manera cómo todas las leyes se articulan para garantizar precisamente esos derechos, en este caso el derecho a la educación, que viene bien plasmado, bien arraigado junto con otros componentes, ¿verdad? En el artículo 3º de la Constitución. Entonces, no solamente se tiene que priorizar el acceso, sino la permanencia, que el alumno permanezca a pesar de sus contextos, a pesar de las situaciones sociales, económicas, culturales, etcétera. Y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentando por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Y esto viene en el párrafo número 6. Aquí viene precisamente ese nuevo rescate de la dignificación del papel del maestro. Recordemos que la médula, el punto esencial para que esta transformación hacia la nueva escuela mexicana se lleve a cabo, pues precisamente es la maestra y el maestro. Y en este caso tendremos el derecho precisamente de acceder a este sistema de formación que es por el cual estamos llevando este estudio, ¿verdad? De acuerdo a las promociones, tenemos nosotros esa grandísima oportunidad. Pero también más que por una evaluación, maestras y maestros, veámoslo como una oportunidad para seguir aprendiendo todos nuestros documentos, toda la misión, la visión que lleva la nueva escuela mexicana, pero también de pulir esas competencias que nos menciona, en su caso lo veremos, Philippe Perrenot, que nos habla de esas competencias que tiene que tener el maestro y la maestra. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En sus funciones docente, directiva o de supervisión, corresponderá a la federación, ojo aquí,
corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Y aquí vemos que viene en el párrafo 7. Y aquí vemos que es muy importante precisamente esa formación del maestro. La admisión, la promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Y eso es muy importante, maestras y maestros, que precisamente se establezca esa plataforma de transparencia, de inclusión y de equidad para nosotros los maestros. Y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán. Y aquí se los enumero. El primero, pues que debe ser público, transparente, equitativo e imparcial. Y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, y eso lo encontramos en el párrafo número 8. Seguimos, maestras y maestros. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de los maestros, de las maestras en el servicio. A las instituciones a las que se refiere a la fracción séptima de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Es muy importante tocar el tema de las escuelas, de las instituciones públicas o particulares en cuestión de la formación docente. ¿Por qué, maestras y maestros? Porque precisamente esas instituciones forman a cada uno de los futuros maestros que van a estar frente a nuestras niñas, niños y adolescentes, y que la medida en que ese maestro egrese de acuerdo a su perfil de egreso, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a esa amplitud de conocimientos, va a ser la manera en que ese maestro le abra el mundo a sus alumnas y a sus alumnos, que detone esas oportunidades, que cree espacios donde él aprenda de manera significativa. Entonces es muy importante no perder de vista la labor que hacen de una manera tan hermosa las escuelas formadoras de docentes. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí viene otra responsabilidad del Estado, que es que va a garantizar, debe garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones de ese entorno sean los idóneos y contribuyan precisamente hacia el objetivo y esa plataforma que nos muestra la nueva escuela mexicana, de acuerdo a esos fundamentos filosóficos, de acuerdo a esos fundamentos éticos, pero también legales, maestras y maestros. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto a la fracción segunda de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades, y eso es muy importante, maestras y maestros, las realidades y nuestros contextos reales, los que vivimos todos los días, esos contextos regionales, locales, a los que el maestro va a estar ahí de cerca. Es el maestro que ve la condición de su aula, de su escuela, de sus materiales, de las situaciones económicas, emocionales de sus alumnos. Entonces el Estado tiene que garantizar, pero también el Ejecutivo Federal.
Y precisamente vemos en esta ilustración que los contextos en nuestro país son sumamente diversos, sumamente hermosos, sumamente maravillosos, y que cada contexto te da potencial para trabajar como maestra y como maestro. ¿Por qué? Porque ya de por sí el maestro trae a flor de piel de manera inherente esa creatividad, esa innovación, y se enfrenta, maestras y maestros, a los contextos que sean, porque mis respetos para todos los maestros de México. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, ¿verdad? La enseñanza de, y esto lo vamos a encontrar precisamente en el párrafo 12, matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música. Pero viene algo también muy interesante que dice que la promoción de estilos de vida. Y ahí sí es donde a mí se me hace muy bonito, muy hermoso, es un reto muy grande, porque ya nos habla de un estilo de vida, ya nos habla de hábitos, nos habla de arraigar ciertos hábitos en nuestra vida diaria, y que el alumno no solamente las conozca, sino que se apropie y las haga, maestras y maestros. Estamos hablando de la educación sexual y reproductiva también, y el cuidado del medio ambiente. Seguimos, en el párrafo 12, fracción 1, garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. En nuestra siguiente hojita, maestras y maestros, tenemos el párrafo 12, fracción segunda. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchando contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y aquí ya vemos, maestras y maestros, algunos incisos, y dice que será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo, y por consiguiente de los contextos que rodean a nuestras escuelas y que lo traspasan, maestras y maestros. ¿Por qué? Porque ahí convivimos con los alumnos, convivimos con padres y madres de familia y con un contexto. No podemos divorciar nuestras instituciones de la realidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Será nacional en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos. Atenderá la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia también económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Vemos en el inciso C que contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, que es una de las riquezas más preciosas que vemos en nuestro país, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupo, de sexos o de individuos. Y vemos que el inciso D queda derogado. Nos vamos al inciso E. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que fortalezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación,
de las personas y combatan las desigualdades económicas que las vemos, pues desgraciadamente muy marcadas en muchas áreas de la República Mexicana, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Pero también, maestros, nosotros tenemos que abrir esas brechas precisamente. No debemos de excluir a nadie, sino todo lo contrario. Aquel niño que más lo requiere, como el que menos lo requiere, tenemos que tratarlos con el mismo respeto, con la misma igualdad. Y que en la medida que el maestro le dé esa confianza, esa seguridad, seguramente estaremos rompiendo esas brechas poco a poco. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales, ¿verdad? Todos, en todas nuestras escuelas, encontramos alumnas y alumnas que se encuentran, pues desgraciadamente, en alguna vulnerabilidad. Pero como les decía anteriormente, en la medida de lo posible, hay que abrir esas trincheras y dar lo mejor de nosotros como maestras y como maestros para detonar todas esas potencialidades que tienen esos niños, porque las tienen. Sí, maestras, muy bien. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. Por eso hablábamos de la universalidad, y ese es un concepto, pero a la vez un concepto muy aterrizable, muy asertivo en cuanto a que la educación está al acceso del que quiera tomar esa decisión. Y es hermoso cómo se abren esas oportunidades del sistema educativo mexicano. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, en la promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. En el inciso F, será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. En la medida en que nosotros llevemos a cabo en nuestras escuelas y fuera de ellas este término tan importante que es la inclusión, pues vamos a eliminar esas barreras y el alumno tendrá un acceso oportuno, integral al aprendizaje significativo. Inciso G, será intercultural al promover la convivencia armónica entre las personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. O sea que la inclusión no es únicamente dentro de la escuela, sino fuera de ella. Acordémonos que todas esas competencias que adquieren nuestras niñas, niños y adolescentes, tienen que aplicarlas a la vida. Tienen que aplicarlas en esas situaciones que ellos viven todos los días. El inciso H será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Seguimos con los incisos, será de excelencia. ¿Sí? El estándar está muy elevado, pero es genial. Será de excelencia. Entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de los aprendizajes de nuestros educandos para el desarrollo de un pensamiento muy abierto, muy crítico, con soporte, ¿sí? Con ese aprendizaje significativo que le dé para comprender, para interpretar, para analizar, para buscar, para interpretar. Y más que nada para el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Esos lazos tienen que ir de la mano. Y aquí vemos que la fracción tercera, maestras y maestros, es derogada. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica
El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanista y tecnológica. Garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y todas sus modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares en el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal. Los particulares deberán A. Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción segunda, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º, y obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Sí, maestras y maestros, muy bien. Aquí vamos a ver ahora el papel de las universidades. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a la que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinará sus planes y programas, fijará los términos de ingreso, de promoción y de permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán con el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Vamos ahora a analizar, maestras y maestros, qué función tiene el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones. Esas sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infringan. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por el organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios no sectorizados, al que corresponde a realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas formativas e integrales del sistema educativo nacional, determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación, emitir esos lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, la organización y profesionalización de la gestión educativa. Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal, de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia,
sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y superior, así como la educación inclusiva y de adultos. Y por último, maestros y maestros de esta página, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Si se fijan, estos términos son muy importantes, no son independientes unos de otros, sino que todos van de la mano, uno depende del otro para que precisamente se garanticen. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federales y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación y organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 7 años en forma escalonada y serán nombrados por la Cámara de Senadores. Con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, el presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determina la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en el cargo 5 años en forma escalonada. Serán nombrados por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de los integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. Las personas que integran la Junta Directiva y el Consejo Educativo, y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, en política educativa, en temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier modalidad educativa. Además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia. No haber sido dirigente de algún partido político o candidato o a ocupar un cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título 4 de esta Constitución. Es muy importante, maestros, no perder de vista toda esta información. En la siguiente hoja nos menciona que el organismo al que se refiere esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo. ¿Todo con qué intención, maestras y maestros? Que esas políticas públicas aterricen a nuestras realidades, que las palpemos, que las vivamos como maestras, como maestros, como alumnos también. Esas políticas aterricen en las condiciones laborales, que aterricen en las oportunidades que tienen nuestros alumnos en nuestras aulas, que aterricen en todos los contextos, que aterricen en todas las familias y que aterricen en los trayectos formativos de nuestras pequeñitas y de nuestros pequeñitos y también de nuestros adolescentes. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, las autoridades federal
y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Bueno, maestras y maestros, terminamos con este estudio. Espero de todo corazón que te sirva. Te pido que te suscribas a nuestro canal, ya que con eso vas a ayudar a que este material y más que nada esta pasión por nuestra labor educativa siga y te compartamos todo de manera gratuita. Danos like, coméntale a tus compañeras y compañeros, maestras y maestros, y suscríbanse, por favor. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, y aquí en la cajita de la descripción te voy a dejar este material en PDF, te lo voy a dejar en PowerPoint por si lo necesitas, y también te voy a dejar el formulario, ¿sale? Excelente, excelente día, maestras y maestros, y reciban de esta página todo nuestro corazón.